Parecías un barquito de vapor. ¿Cómo están, amigos? El video del día de hoy creo que les va a gustar, va a ser bien entretenido. Vamos a hablar de los discos para las sierras circulares. A primeras pareciera ser un tema un poco técnico o confuso, pero la verdad es que es bien simple, así que espero que en este video podamos aclarar las dudas. Obviamente que vamos a hablar de las cosas técnicas, pero también vamos a hacer demostraciones con la sierra. Quiero agradecer especialmente a la marca KWB que me prestaron todos estos discos para yo poder hacer la demostración junto a ustedes. Hemos hecho anteriormente un par de demostraciones con esta marca, así que gracias por la cooperación. Vamos a abrir entonces una de estas cajas para ir viendo en detalle todos los asuntos técnicos de un disco para sierra. Una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta antes de elegir un disco de corte es el diámetro de este. Estos discos que vamos a ver el día de hoy son de 7 pulgadas y un cuarto, que es por lo general el diámetro de los discos que usan las sierras circulares. El diámetro de los discos debiese venir siempre especificado en el disco mismo o en la caja donde viene. En este caso aparece aquí este símbolo, que es un círculo con una raya cruzada que se refiere al diámetro del disco y dice que es de 7 y un cuarto de pulgada. Algunas sierras circulares o sierras de banco permiten usar discos de distinto diámetro, pero en general las sierras vienen siempre con su especificación determinada del diámetro del disco. Eso lo pueden encontrar fácilmente en el manual de la herramienta que ustedes tengan. Las sierras circulares que uso yo, por ejemplo, son todas de 7 y un cuarto, la sierra de banco es de 10 pulgadas y mi sierra ingleteadora es de 12 pulgadas. La segunda especificación en la que nos tenemos que fijar, que es muy importante, es el diámetro del eje, que es este agujero de acá, que es el lugar donde va a ir empotrado o metido este disco en nuestra sierra. Ese número es este que está acá, en este caso es 5 octavos de pulgada. Ese es el diámetro del eje. Eso es muy importante a la hora de elegir el disco, ya que es muy común que compremos un disco pensando que son todos iguales y llegamos al taller, tratamos de meter el disco en nuestra sierra y no nos cabe o nos sobra. Si bien venden adaptadores de distinto diámetro, yo les recomendaría que busquen el que corresponde al diámetro del eje de su herramienta. En el caso de este disco tenemos aquí especificadas las dimensiones en sistema imperial, que son en pulgadas, que está aquí arriba, y en milímetros, que está aquí abajo. Serían 184 milímetros de diámetro del disco y 16 milímetros el diámetro del eje. Tenemos aquí también estos dibujitos a un costado del disco, les voy a explicar qué significa cada uno. Este gráfico de acá se refiere simplemente al tamaño del corte que vamos a dejar con este disco, lo cual equivale también, ¿verdad?, al tamaño de los dientes del disco, que son los que cortan la madera. Y este otro gráfico que está aquí al lado se refiere al grosor del disco mismo. Son dos medidas distintas, ya que el diente del disco es más grueso que el cuerpo mismo. Eso es simplemente para que cuando cortemos la madera, el cuerpo de la sierra no roce con la madera que ya cortamos. Es decir, para que haya suficiente espacio para que el disco no roce o no se atasque con la madera. Esas medidas que están aquí en pulgadas, en sistema imperial, aparecen también aquí abajo en milímetros. 1,4 milímetros el grosor del cuerpo y 2,4 milímetros el grosor de los dientes. Tenemos aquí estas letras que se refieren al tipo de metal del disco. Los dientes de este disco son de tungsteno, que es un metal súper duro, así que no debiese haber ningún problema si pasamos, por ejemplo, por un clavo. Por supuesto que no se recomienda eso, pero no debiesen preocuparse si casualmente o accidentalmente pasan por un clavo. Este disco debiese pasar por un clavo sin problema. Vamos a hacer una demostración de eso también más adelante. Tenemos también esta gráfica que simplemente nos está mostrando una referencia de cómo debiese quedar nuestra terminación de un corte cruzado. Aquí abajo tenemos el tipo de patrón de los dientes. Eso se refiere a la forma de los dientes. En el caso de este disco tenemos un diente que viene así. Luego el siguiente diente viene asá. Si se dan cuenta, uno tiene la punta hacia un lado y el otro tiene la punta hacia el otro lado. La gracia que tiene es que permite hacer cortes más fáciles, ya que el diente va alternando la cantidad de madera que saca. O sea, un diente saca un poquito y el otro diente saca otro poquito. De esa manera cortamos la madera con mayor facilidad. Les voy a mostrar ahora cómo queda en la madera este tipo de patrón de dientes cuando cortamos por ella. Ahí creo que se alcanza a notar que el corte abajo no es perfectamente plano, ya que tenemos los dientes alternados. Eso quiere decir, por ejemplo, que si hacemos varios cortes uno al lado del otro acá para hacer un sacado en la madera, la base de ese sacado va a requerir lijar o pasar el formón para aplanarlo.
Hay algunos dientes que vienen con los dientes rectos para que este sacado, por ejemplo, nos quede perfectamente plano ya de una vez. Obviamente que sacrificando de esa manera rapidez de corte. Y también algo muy importante es el número de dientes que tenemos en nuestro disco. Ahora, este tema del número de los dientes puede ser que nos complique un poquito más el asunto, pero no es para nada difícil. Más que este número mismo, en este caso 24 dientes, lo que tenemos que tener en cuenta es cuántos dientes tenemos cada cierta distancia. Por ejemplo, si yo tuviese este disco de 7 pulgadas y cuarto de diámetro con 24 dientes y después tengo otro disco al lado que es de 12 pulgadas con 24 dientes, la separación lógicamente de los dientes sería mayor en el disco más grande, ya que tendríamos que dividir estos dientes en una circunferencia mayor. En palabras simples, no nos importa tanto cuántos dientes tiene un disco, sino más bien cuán separados o juntos están unos de otros. La separación de los dientes va a definir en gran parte lo limpio que quedan nuestros cortes. Mientras más juntos estén los dientes, lograremos un corte más limpio. Pero también generaremos un poco más de roce. Eso quiere decir que el corte va a ser más lento. Para profundizar un poco en ese tema, les voy a mostrar distintos discos con distinto número de dientes. Vamos a partir con este disco que tiene 18 dientes. Aquí, ¿verdad? Se nota comparado con este que tiene 24 que los dientes están bastante más separados. Este es un disco bastante agresivo que yo no recomendaría, por ejemplo, para hacer cortes cruzados, sino más bien para hacer cortes longitudinales, lo que se suele llamar ripiar. Los gringos le dicen rip cut a esto. La traducción en español a veces es como ripiar, también se le llama corte tipo aserrado o corte longitudinal o a lo largo. La gracia de que estos dientes estén más separados unos de otros es que va a permitir que la madera se vaya liberando por estos espacios a medida que vamos avanzando en el corte. Recuerden que en la madera cuando cortamos a lo largo las virutas suelen ser también más largas y cuando cortamos cruzado las virutas suelen ser cortitas. Creo que aquí tengo un buen ejemplo. Estas son las virutas que genera mi sierra de banco. La sierra de banco por lo general se ocupa para ripiar, para cortar a lo largo. Y se dan cuenta que son estos rizos un poquito más largos. Y aquí al lado tengo la viruta que genera mi ingleteadora, que es una herramienta que por lo general se usa para cortar cruzado. Se dan cuenta que es mucho más corto, más parecido a aserrín. Y esta de la sierra de banco es más larga. Este disco entonces de 18 dientes nos va a servir para cortar a lo largo de manera agresiva. Yo lo usaría, por ejemplo, si necesitara dividir un durmiente o una viga grande a lo largo y quisiera hacer el trabajo no demasiado limpio y más agresivo, ocuparía este tipo de dientes. El disco de 24 dientes es por lo general el disco que traen las sierras circulares y las traen justamente porque es un disco que mantiene un equilibrio relativo entre el corte cruzado y el corte a lo largo. Es, por ejemplo, el disco que se ve comúnmente en las construcciones cuando estamos haciendo tabiques de madera. Creo que es una buena opción para tener un disco que sea general. Aquí tenemos un disco de 40 dientes. Pueden comparar la separación aquí con el de 24 y con el de 18. El cambio es sustancial. Este disco con 40 dientes para un diámetro de 7 pulgadas y un cuarto, acuérdense que eso es importante, ya que la relación entre el número de dientes y el diámetro de nuestro disco nos va a dar la separación de los dientes. Creo que este disco sería bueno para, por ejemplo, cortar tableros de contrachapado, MDF, OSB y también para hacer cortes más limpios en la madera cuando cortamos cruzado. Este disco, por ejemplo, yo no lo usaría para cortar a lo largo, sino más bien para cortar cruzado o para cortar también terciados y lograr un corte un poco más fino. Y por último tenemos este disco de 60 dientes. Se pueden dar cuenta aquí que los dientes van muy juntos unos con otros. Definitivamente este disco no nos va a servir para cortar a lo largo, ya que el espacio es muy pequeño entre los dientes y no permitiría soltar o liberar la viruta. Este disco creo que es ideal si ustedes trabajan mucho con terciados y necesitan que los cortes que hagan queden limpios. Creo que esta es una buena opción. Ahora me adelanto a una pregunta que estoy seguro que me van a hacer en los comentarios, que es si estos discos nos sirven para cortar melamina. Yo les puedo decir que con este disco de 60 dientes claramente van a lograr un corte más limpio en melamina que con este disco de 24. Ahora, por muchos dientes que tenga su disco, la melamina de todas formas se va a desgarrar si no ocupan ciertas técnicas especiales que existen para cortar melamina.
Les voy a dejar un video acá que creo que les va a gustar. No es un video mío, es de un creador que está súper bueno, para que le echen un vistazo, ya que él habla en profundidad de este tema de los discos y la melamina. En pocas palabras, no les va a bastar tener un disco de muchos dientes para hacer un corte limpio en la melamina. Van a necesitar hacer otras cosas además. Por supuesto que es mejor tener más dientes, pero no es suficiente. Vamos a hacer la prueba de pasar por 2 clavos. Recuerden que no les recomiendo para nada hacer esto. Se los muestro justamente para que ustedes no tengan que hacer la prueba. A simple vista los dientes se ven bien, no perdimos ninguno. Obviamente que esto no es recomendable, después de pasar por varios clavos seguramente vamos a perder el filo. Al parecer simplemente cortando 2 clavos no tuvimos problemas. Aquí me gustaría mostrarles los distintos cortes que hicimos en este trozo de terciado con los distintos discos. Aquí tenemos el corte que hicimos con el disco de 18, con el disco de 18 tuvimos un desgarro bien grande, considerable aquí. Y aquí también un par de desgarros más pequeños a los costados. Luego con el de 24 tuvimos pequeños desgarros de aquí al costado. Ahora si estamos haciendo muebles y necesitamos estos cortes que sean limpios, quizás el de 24 dientes no es el adecuado. Pasamos al de 40 y espero que se alcance a notar estos micro desgarres que tenemos aquí. Me parece que ya empieza a ser mucho más aceptable y limpio este tipo de corte. Creo que lijando un poquito ya esto quedaría impecable. Y por último el disco de 60 podemos ver que dejó un corte perfectamente limpio. Prácticamente ningún desgarro. Vamos a hacer un corte aquí con el disco de 60 dientes en este trozo de pino. Nos queda un corte muy limpio. Vamos a hacer ahora un corte a lo largo con el disco de 60 dientes a ver cómo nos va. Si bien es posible realizar cortes longitudinales con este disco de 60 dientes, pueden ver aquí que sufrimos un poco de quemadura en la madera por exceso de roce. Acuérdense lo que les comenté de la liberación de viruta. Este disco no permite que se libere la madera cuando vamos cortando y eso genera que la sierra se apriete un poco y genere fricción y por ende calor. Creo que aquí queda un poco más demostrado lo que les hablaba de menos dientes para cortar a lo largo y más dientes para cortar cruzado. ¿Qué discos tengo yo en mi taller? Esto por supuesto que es una recomendación personal, va a depender del tipo de trabajos que hagan ustedes. Yo me he dado cuenta que con uno de 24 y uno de 40 ando súper bien y puedo cubrir la mayor parte de los trabajos que hago. Para que tengan una idea, en mi ingleteadora yo uso un disco de 60 dientes. Pero en la ingleteadora un disco de 60 dientes no se ve así, con los dientes tan pegados, sino que se ve más bien como uno de 40. Entonces si yo quisiera lograr en mi ingleteadora este tipo de dientes para hacer cortes muy limpios, necesitaría tener una de 80 más o menos. Así que tengan en cuenta eso, se los vuelvo a repetir. No se obsesionen con el número de dientes, sino más bien con la separación entre ellos. Amigos, espero que les haya gustado el video del día de hoy, que les sirva esto de guía para comprar un disco o si ya tienen discos para conocer un poco más sobre su funcionamiento y aplicaciones. Les mando un gran abrazo, espero que estén muy bien y nos veremos muy pronto en un próximo video. Chau, chau.